Por otro lado, vamos a presentar pantalla. Acá. ¿Todos ven bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Todo en orden? Sí, sí, profe, todo bien. Sí, todo bien. Sí, todo bien. Bueno, buenísimo. Entonces vamos a empezar. En este caso vamos a ver un poco lo que es normalización. Ya nos vamos un poco, vamos cada vez más adentro en el embudo. Hasta ahora vimos calidad, un poco de calidad en productos, vimos calidad en servicios, tratamos de entender un poco lo que es calidad, vimos de dónde viene históricamente calidad, definimos calidad según también los términos y definiciones de la norma ISO 9000, que después vamos a ver que forma parte de lo que son la familia de normas, ¿sí? De la ISO 9000, en donde solamente hay una que es certificable, el resto son una suerte de acompañamiento en lo que tiene que ver con buenas prácticas y con lo que son definiciones. Y bueno, nos vamos metiendo un poquito más en el embudo, empezamos a leer un poco de calidad, pero ahora vamos a ver un poco lo que es el Sistema Nacional de Normas, de calidad y certificación en general, pero también qué es la palabra, ¿no? Vamos a entender un poco lo que es la normalización desde el punto de vista de lo que es calidad, de lo que es gestión de calidad, etcétera, ¿no? Y cada vez el embudo se va haciendo cada vez más chico hasta cuando lleguemos a una norma puntual, que es la ISO 9001, pero antes pasamos por justamente todos los sistemas de normas que pueden existir, tratándolos un poco desde el punto de vista del concepto de normalización, y después ya nos vamos metiendo en lo que es un sistema de gestión de calidad, y a partir de eso nos vamos metiendo en lo que es la ISO 9001. Después de eso, puntualmente, van a ver que es otro disparador de un montón de temas que vamos a ir tratando y que los vamos a ir vinculando a los distintos requisitos que conforman la ISO 9001, ¿no? O sea, un poco la estructura es tratar de ir de lo grande a lo chico constantemente en esta materia, con algunas cuestiones que son muy prácticas y con algunas cuestiones que forman parte de la teoría, ¿no? Así que bueno, haciendo un poco relación a las filminas anteriores, en este caso no vamos a ver la calidad en la vida diaria, sino vamos a ver la presencia de las normas, ¿sí? En la vida diaria. Hay muchas imágenes que yo ya se las mostré la vez pasada, pero las encaramos de forma distinta. Y ahora las vamos a ver un poquito más vinculadas a otros puntos, ¿no? O sea, como en este caso, por ejemplo, IRAM, que es un organismo de certificación y es un organismo de normalización, que después vamos a ver qué es, interviene, por ejemplo, en los ensayos asociados al análisis de la eficiencia energética en cada uno de los equipos, ¿sí? En los equipos, por ejemplo, electrodomésticos, como puede ser una heladera, como puede ser un microondas, etcétera. Bueno, fíjense cómo hay un ensayo, o IRAM por lo menos en esta misma etiqueta, interviene, ya que justamente ha hecho algún ensayo para justamente medir la eficiencia energética, el nivel de consumo de energía que tiene para otorgar un mismo trabajo, un determinado electrodoméstico, ¿no? Y a partir de eso le asigna una categoría. En este caso es A, B, C, D, F, G, pero ahora, como ya les había comentado, existe A++, A más y A. O sea que ya cada vez la categoría, por ejemplo, C, se vuelve cada vez más mala, por así decirlo, o menos regular o menos eficiente que las categorías que están más arriba, que cada vez hay nuevas. Por otro lado, por ejemplo, fíjense este matafuegos, que es una de las imágenes que teníamos también anteriormente. Por ejemplo, dice, ahora Altron One o 1 con el sello IRAM, único matafuegos aprobado que no daña equipos electrónicos. Bueno, a partir de este sello IRAM, por ejemplo, verifica o constata que no, este matafuegos al tirarlo, por ejemplo, no, o al utilizarlo, no daña los equipos electrónicos. Zapatos de seguridad también, con el logo de IRAM, en teoría también debe tener el zapato, debe tener debe haberse realizado algún ensayo que seguramente le dé más dureza o más resistencia ante una caída o, por ejemplo, ante un corte, etcétera. El material debe ser de un material mucho más resistente probablemente que otros. Por ejemplo, acá el INTI, interviniendo también en lo que tiene que ver con los caudalímetros utilizados en las estaciones de carga de combustible. O, por ejemplo, también, si ven acá, está la OIA, o sea, la Organización Internacional Agropecuaria, interviene en donde justamente tras un ensayo y tras un análisis,
verifica que es carne 100% de novillo, ¿no? Esto es para de los que quieran ir viendo cómo también determinadas certificaciones empiezan a intervenir, ¿sí?, en los productos, pero asociados a determinadas normas, ¿no? O sea, las normas en los productos. Por ejemplo, esta FC, que también, en este caso, si hacemos un poco de zoom y demás, dice que justamente el origen de estos lápices viene de bosques que tienen una forma de trabajo responsable, ¿no? Entonces se le dice bosques responsables, creo, sí, creo que eran bosques responsables, es decir, bosques bien administrados, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esto empieza a intervenir, como en este caso las normas, no la calidad del producto como lo podíamos ver antes, empiezan a estar metidas dentro de lo que es los productos. Pero también, obviamente, vamos a ver y pueden ver que también las normas intervienen en los servicios, por ejemplo, en los procesos vinculados a los servicios. Por ejemplo, este es un ejemplo de McDonald's, que está certificado bajo ISO 9001 en una de sus, en teoría, en una de sus sucursales. Por otro lado, el Centro de Atención Telefónica del Automóvil Club Argentino, certificado bajo ISO 9001. YPF también. Por otro lado, lo que tiene que ver con el servicio de salud, que también es una imagen que habíamos visto antes, que también detalla que está certificado bajo una norma, ¿sí?, vinculada a procesos. Y por otro lado, por ejemplo, un producto de limpieza, etcétera, en donde lo que está certificado son los procesos, seguramente, ya sea de distribución o el proceso productivo de lo que es la generación de cada uno de estos productos de limpieza, que posteriormente seguramente son distribuidos, etcétera. Bueno, entonces, fíjense cómo también las empresas, los procesos vinculados a empresas o también a servicios, por ejemplo, en este caso servicio de distribución, pueden estar asociados a lo que es la ISO 9001 o a otros tipos de normativas, ¿no? Las normativas presentes también en los servicios. Después hay mixes, ¿no? Mix de todo un poco, por ejemplo, un producto de limpieza, que también puede decir que esté, en este caso creo que es un alcohol, que por un lado está avalado, ¿sí?, por Anvisa, que es un organismo de salud, es el organismo de salud de Brasil, pero por otro lado dice que está certificado ISO 9001, o sea, un mix entre lo que puede ser el producto en sí, pero a la vez el proceso vinculado a la fabricación de este tipo de producto. Por otro lado, también podemos hablar de este ejemplo en donde podemos decir, bueno, tenemos un producto de clase económica y a la vez un producto de primera clase, ¿no? O sea, ya están divididas los distintos tipos de servicios que puedo brindar. Pero a la vez, esta empresa es una empresa de catering que también se vincula a, que justamente en la que se intervino en un momento, me tocó hacer unos laburitos, y también en este caso certificó lo que es la ISO 22000, que es una norma vinculada a un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos, ¿no? O sea, vinculada a lo que tiene que ver con garantizar que el alimento en definitiva no te va a llegar no va a correr o no está expuesto a ningún peligro físico, químico o biológico, ¿sí?, que pueda afectar de alguna forma a la integridad de la persona o del ser humano o del consumidor, ¿no? Entonces, fíjense cómo tanto cuando hablamos de calidad de producto como calidad de servicio, ahora como hablamos de las normas presentes en productos y en servicios, todo eso se empieza a vincular y un poco las normas también ayudan a levantar, por así decirlo, a mejorar o a tener un mejor impacto del servicio brindado, de la calidad del producto, etcétera, ¿no? Y a partir de eso es lo que te hacen también elegir un producto por sobre otro, un servicio por sobre otro, ¿sí? Entonces, eso es importante que todos lo tengamos en cuenta y que vean cómo también muchas empresas, muchas organizaciones empiezan a utilizar lo que es la certificación sí, la certificación de determinadas normas, ya sea de productos, de procesos o orientadas así a servicios, para justamente marcar o obtener una ventaja competitiva. Esa ventaja competitiva es fundamental y de hecho o sea, generalmente los directores de las organizaciones buscan marcar esa diferencia por sobre la competencia, pero a la vez buscan justamente mejorar internamente, ¿no? O sea, es ese doble rol que pueden llegar a tener las normativas en general y que te pueden llegar a agregar mucho valor, tanto interno si están vinculadas a procesos, como para externamente, para mejorar la imagen con clientes y demás. De hecho, hay muchos clientes en determinados rubros que hacen auditorías constantemente, ¿no? Por ejemplo, en la industria alimenticia constantemente están realizando auditorías de clientes, ¿no? Que después vamos a ver, son auditorías de segunda parte.
A partir de eso, muchos clientes vienen y bueno, uno cuando está certificado bajo determinadas normas, muchas veces se ahorra el hecho de que los clientes vengan a auditarte, de que vengan a corroborar que vos estás trabajando de una determinada forma, cumpliendo con determinados requerimientos o cumpliendo con requisitos de determinadas normativas con las que ellos están promulgando o los que ellos se encuentran certificados. Entonces es como que de alguna forma ya estar certificado bajo normativas, que tu cliente también está certificado, muchas veces te hace homologar más rápido con determinados clientes. De hecho, hay pliegos, los pliegos son en definitiva como requisitos, ¿sí? un detalle de muchos requisitos que justamente se están planteados a la hora de, por ejemplo, licitar, que una organización licite o haga una licitación para que haya determinados proveedores para brindar un determinado servicio o proveerle un determinado producto. Y en los pliegos muchas veces también se pide que se cumpla con determinadas normas. Esas normas pueden ser de producto, pueden ser de servicios, pueden ser de procesos, etcétera, ¿no? O sea, eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque, en definitiva, en las organizaciones en donde estén, van a buscar la certificación de determinadas normas por distintas o por diversas cuestiones. No es que uno te va a decir, no, yo quiero mejorar mis procesos. No, uno puede querer mejorar los procesos, otro puede querer homologar con un determinado cliente, otro puede querer tener el certificado para presentárselo a un cliente puntual o para homologar y acercarse a una licitación con clientes más grandes. Hay muchas veces que uno quiere crecer y dice, los clientes más grandes están pidiendo estos requisitos, entre ellos una certificación de determinada norma. Bueno, voy para allá, me encaro, voy para ahí y ya voy aspirando a ese tipo de clientes, ¿no? Es una imagen que uno va dando a la sociedad en general, ¿no? A las partes interesadas, como hablamos la vez pasada, en general, sea interno o sea externo. También, obviamente, es una imagen que uno le da al personal con el que está trabajando, o sea, el personal también tiene que adecuarse, pero también la idea es que el personal empiece a trabajar de una forma más ordenada, más sistematizada, de una forma más, ¿cómo decirlo también? Evitando problemáticas que estén vinculadas pueden vincularse al medio ambiente, pueden vincularse a la seguridad y salud en el trabajo, pueden vincularse a que todos realicen un trabajo de una misma forma, o sea, estandarizar determinadas metodologías o procesos. Entonces, todo eso te va sumando y para eso se está orientando lo que es el proceso de normalización o la normalización y las normas en general, ¿no? Bien. Por otro lado, en definitiva, lo importante de todo esto es que ¿por qué surgen las normas, no? O sea, siempre el ser humano tendió a tener problemas, a generarse problemas, de hecho estamos en un problema, etcétera, y los problemas tienden a repetirse, si bien siempre hay nuevos problemas, pero los problemas generalmente tienden a repetirse una y otra vez, ¿no? Y a partir de esto se plantean determinadas soluciones a estos problemas que son repetitivos, y justamente las soluciones también tienden a ser repetitivas. Entonces, a partir de eso llegan a plantearse o a construirse o a crearse lo que son las normas y también dando origen a otras cuestiones, ¿no? Como pueden ser regulaciones, lo que tiene que ver con reglas, reglamentos técnicos, normativas en general, etcétera. O sea, la idea de normar surge justamente tras el hecho de empezar a ver problemas repetitivos que tienen soluciones repetitivas y que eso se puede también estandarizar o que eso también se puede normar o reglamentar, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, ese es el camino por el cual fueron surgiendo las normas, los reglamentos técnicos, las leyes, ¿sí? En general, tienden a justamente ordenar y a sistematizar una sociedad. Bueno, esto tiende también a reglamentar y sistematizar una organización, ¿sí? En este caso puede ser desde el punto de vista de la calidad, pero también puede ser también cumplimentando con otros reglamentos o otros requisitos que exceden a la calidad. Pueden ir por el comercio exterior, por lo que tiene que ver con la metodología de ventas, con la defensa del consumidor, etcétera, ¿no? En este caso, obviamente nos vamos a asociar más a las normas en general, ¿sí? A estas normas que están presentes en productos, procesos o servicios, y también a los reglamentos o reglamentos técnicos que también están vinculados a esto. Entonces, en definitiva, un poco todas las normas nos ayudan a nosotros ordenarnos, a hacernos un poco la vida más fácil, más confortable, pero principalmente más segura, ¿sí?
Entonces, ¿para qué van a servir las normativas? Bueno, para que dentro de todo el usuario, ¿sí? O el cliente o el consumidor tenga un criterio para elegir, ¿sí? Un determinado producto o un determinado servicio, pero sabiendo que cumple con un determinado estándar, ¿sí? Entonces, acá hay una dicotomía, una doble, o sea, uno necesitan de otro, los consumidores necesitan de las normas, pero a la vez las normas necesitan de los consumidores. ¿Por qué? Porque los consumidores van a necesitar la norma para que se encuentren protegidos y tengan ¿cómo hacer? Su vida un poco más segura y más fácil y más llevable en un montón de cuestiones, ya sea porque el producto que están adquiriendo tiene cierta confiabilidad, ¿no? Pero a la vez las normas requieren de los consumidores justamente para poder interpretarlos y poder justamente ser más prácticas y más útiles para el consumidor o para la sociedad en general, ¿sí? O sea, de hecho vamos a ver que la ISO 9001 es una norma que está vista desde el punto de vista del cliente, ¿sí? Es decir, es una norma que está, si bien habla de la mejora de los procesos de una organización, tiene como foco siempre al cliente, ¿sí? A garantizar o a maximizar la satisfacción del cliente. O sea, esa es la base de toda la ISO 9001 y también la base de un montón de normativas que regulan justamente esto. Lo que sí también tenemos que entender es que las normas, ¿sí? Son voluntarias y que no son obligatorias, ¿sí? En definitiva, no van a imponer orden, o sea, no tienen la obligación de ser implementadas, pero van a evitar, su implementación garantiza que se van a evitar, ¿sí? Los efectos de la falta del orden. Es decir, no van a ser obligatorias, sino que los reglamentos técnicos, que ahora vamos a ver un poquito más a profundidad, son los que van a ser obligatorios, pero sí, justamente, evitan la falta de orden, ¿sí? A la hora de implementarlas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, seguimos entonces. Entonces vamos a ver algunas cuestiones que son importantes, que es diferenciar un poco lo que es un reglamento técnico de lo que es una norma. Y después vamos a ver un poco lo que es la evaluación de conformidad. Por un lado, el reglamento técnico, ¿sí? Siempre las normas y los reglamentos técnicos son documentos que ambos establecen las características, ya sea de un producto, de los procesos o de los métodos de producción que están asociados, relacionados o conexos, ¿sí? Sin embargo, el reglamento técnico involucra también algunas disposiciones administrativas y que tienen la característica, los reglamentos técnicos, de ser obligatorios, ¿sí? Por otro lado, las normas lo que detallan es un documento que es aprobado por una institución también que es reconocida, pero en definitiva definen reglas, directrices y también características para los productos o los procesos y los métodos de producción que tienen la característica en este caso de que no son obligatorias. Es decir, por un lado tenemos los reglamentos técnicos que tienen un dictamen obligatorio o una observancia obligatoria, mientras que las normas, en definitiva, tienen la característica de no ser obligatorias. Un ejemplo de un reglamento técnico, por ejemplo, un ejemplo de cómo esto está vinculado a cómo se busca, en este caso, el cumplimiento de un reglamento técnico o el cumplimiento de una norma, bueno, a través de evaluaciones de conformidad. En definitiva, es una metodología o un procedimiento utilizado para justamente determinar si se cumplen o no con los requisitos o con las prescripciones detalladas, ya sea en los reglamentos técnicos o en las normas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una evaluación de conformidad para garantizar el cumplimiento de un reglamento técnico puede ser una inspección, ¿sí? Una inspección puede ser planteada, por ejemplo, una inspección municipal o una inspección del gobierno de la ciudad o una inspección de determinado ministerio que pueden afectar a una organización y que en definitiva se busca para garantizar si se cumple con determinadas cuestiones o requisitos o artículos asociados a un reglamento técnico, ¿sí? A los que trabajan en una organización, en una planta que generalmente trabaja o que maneja algún insumo, algún producto químico, o que está en una zona medio controversial, por así decirlo, o sea, que está expuesta a otras empresas alrededor que trabajan de alguna forma medio, vamos a decirlo, turbia, por ejemplo, no sé, en lo que tiene que ver con la cuenca, con todo lo que tiene que ver con la zona de La Matanza, Lugano, donde está toda la cuenca del río Matanza, Riachuelo.
en donde está Kumar, por ejemplo, que regula, y hay un montón de frigoríficos que están por ahí, que también tiran un montón de productos al riachuelo y demás, y justamente hay un montón de evaluaciones de conformidad vinculadas a lo que tiene que ver con inspecciones del gobierno de la ciudad, en este caso del gobierno de la ciudad, etcétera, que justamente buscan es ver que se esté cumpliendo de alguna forma con un reglamento técnico, está vinculado justamente al medio ambiente, ¿sí? Al cuidado y protección del medio ambiente. ¿Qué pasa un montón en estos casos? Bueno, las empresas buscan un montón de estrategias como para igualmente seguir tirando los residuos a través de fluentes líquidos en distintos lugares o a través de distintas cañerías y demás, dispuestas o construidas de forma estratégica, justamente para que Acumar, que es el organismo junto al gobierno de la ciudad que regula y busca regular este tratamiento de fluentes de una forma más legal, no los encuentre, ¿sí? Y no los penalice, por ejemplo, ¿sí? Pero después, obviamente, después hay un montón de empresas que trabajan con la distribución de componentes digo, de productos que tienen componentes eléctricos y que también reciben un montón de inspecciones, también para verificar que cumplan con todas las leyes de importación y que justamente hay una ley de seguridad eléctrica donde están vinculados casi todos los equipos que tienen componentes eléctricos y que están enchufados o que requieren ser enchufados a electricidad y demás, por lo tanto también hay un montón de restricciones con las que hay que cumplir. Por otro lado, también hay empresas que trabajan con insumos químicos o con productos inflamables en general y que por lo tanto también reciben inspecciones de otros organismos, por ejemplo, SENASA, para verificar cómo están almacenados, si no están expuestos, si no tienen ninguna complicación, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso son evaluaciones de conformidad. Nunca nunca va a venir un inspector y te va a decir, voy a hacer una evaluación de conformidad. Ese sería el término más teórico. Lo que sí se va a plantear es una inspección, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tener las normas, que también una evaluación de conformidad, por ejemplo, sería una auditoría. Una auditoría, después vamos a ver un poquito más adelante, pero se pueden traducir en auditorías internas, o sea, realizadas por nosotros mismos, auditorías de segunda parte, que son las que son auditorías de clientes, y auditorías de tercera parte, que están realizadas por un organismo de certificación, que vamos a ver un poquito más a qué nos referimos, y que justamente van a garantizar, ¿sí? O van a realizar esta evaluación de conformidad de ver si esta organización o los procesos de esta organización o el producto o un servicio cumple con los requisitos de la norma que van a auditar, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que sepan diferenciar lo que es un reglamento técnico de lo que es una norma, que sepan que una norma no es obligatoria, mientras que el reglamento técnico sí es obligatorio, y que a estas inspecciones, a estas auditorías, se lo llama teóricamente, por así decirlo, evaluaciones de conformidad. Bien, seguimos. Entonces, viendo un poquito otras diferencias que pueden plantearse entre los reglamentos técnicos y las normas, puede surgir que, por ejemplo, las normas van a ser obviamente de carácter voluntario y están basadas en el consenso, mientras que los reglamentos técnicos son obligatorios, ¿sí? En definitiva, y son parte de la legislación de un país. Algo muy importante es este segundo punto, ¿sí? Que tiene que ver con que las normas, en definitiva, pueden ser declaradas como obligatorias por determinados organismos o por determinadas empresas o determinadas agrupaciones de varias organizaciones, que también pasa, grupos, se lo llaman en definitiva, que son varias empresas que piensan de una misma forma y que establecen determinados lineamientos de forma general, y generalmente son las multinacionales que se asocian y plantean determinados lineamientos que deben cumplir sus proveedores, ¿no? Y por otro lado están los reglamentos técnicos que utilizan, y esto es lo interesante, que si bien las normas son voluntarias, los reglamentos técnicos generalmente utilizan a las normas como referencia, ¿sí? Como detalle de las características, ¿sí? Para ver cómo eso aplica, ya sea un producto o un servicio en el cual ellos estas normativas o estos reglamentos técnicos están legislando, ¿no? Por otro lado, las normas pueden ser impuestas contractualmente, que es un poco lo que tenía que ver con los pliegos y demás, que dice, bueno, vos para ser mi proveedor vas a tener que estar certificado o vas a tener que cumplir con los requisitos de determinada norma, ¿no? Y por otro lado van a estar los reglamentos técnicos. Así que, en definitiva, los reglamentos técnicos constituyen la totalidad de todas las leyes, los decretos, las resoluciones, ya sean de gobierno, de municipios, de gobierno de la ciudad, de gobiernos provinciales, etcétera. Y todo esto
regula, en definitiva, a cada uno de los productos, procesos o servicios que estén brindados dentro de un país, etcétera, ¿no? ¿Alguna duda por ahora? Te hago una pregunta. Sí, Javier. Siempre se habla de seguridad eléctrica, por ejemplo. En realidad es Sí, la ley de seguridad eléctrica, ¿no? Que sería un reglamento exacto, técnico. exacto. La ¿Y ley de qué, seguridad las normas, y qué normas son las que las regulan? ¿Cómo? No te escuché. Además de esa ley, hay normas que regulan esa ley. ¿Cuáles serían en ese caso, por ejemplo? Hay normas específicas del producto que estén vinculados. Así estrictamente no la recuerdo. Si querés, después te la busco. Sé que justamente hay una norma de producto vinculada a la seguridad eléctrica. Creo que Alexander la trabajó. Alex, ¿vos estás por ahí? Sí, sí, justo estaba escuchando. Hay un montón de normas que son, digamos, autosuscribibles, o sea que uno puede elegir. Pero como reglamento técnico tenés el reglamento de la AEA, Asociación Eléctrica Argentina, eh, que es como las reglas CIRSOC para la construcción. Bueno, el reglamento de la AEA te dice, digamos, qué tipo de secciones de cable tenés que usar para determinada potencia en una instalación, para instalaciones de tal tipo usas distintos conectores. Bueno, todo eso está arreglado por el reglamento de la AEA, que tiene, si vos lo buscás, digamos, en la parte de referencias tiene un montón de normas como referencias acá en la Argentina. Y después tenés una resolución de la Secretaría de Comercio, que es la resolución, si no me falla la memoria, es la 158/18, pero le puedo pifiar, que la resolución dice que todo producto eléctrico, creo que es que trabaje con una potencia nominal por encima de los 15 watts, creo que es eso, tiene que tener un certificado de seguridad, que ese certificado de seguridad está emitido por un organismo de certificación que tiene que estar acreditado para poder hacerte ese certificado. Y ese certificado, digamos, dice, cuando vos te van a auditar, que vos tenés que cumplir si existiese la norma de referencia aplicable al producto. Y de esa forma como que termina de cerrar el circuito. Por ejemplo, no tenés un reglamento técnico que diga, yo trabajé por ejemplo con lo que son tableros eléctricos o caja de luz, que diga que vos tenés que tener determinada cuestión normada para una caja de luz, un tablero eléctrico. Pero si querés comercializarlo en la Argentina, ese tablero eléctrico tiene que tener la marca S de seguridad, una marca que Tincho la mostró antes, y para que te den eso vos te tenés que contactar con el TÜV o con IRAM o con, o sea, alguno de las entidades de certificación para que te den esa marca. Para hacer eso, ¿qué van a hacer? Te van a hacer una inspección de fábrica para ver tus procesos y ver, digamos, lo que se llama la producción en lote. Cómo te asegurás que no solamente las muestras, te van a tomar unas muestras que van a ensayar, sino que el resto de la producción cumple los requisitos de una muestra. O sea, cómo haces que tu proceso sea estándar, sostenible, y eso va un inspector digamos, audita tu fábrica, hace una inspección. Y el ensayo lo hacen en base a la norma aplicable. Y ahí es donde, si existiese, entonces ahí es donde vas. Decís, bueno, yo hago tableros para hospitales. Bueno, hay una norma de tableros para hospitales. Ahí es donde, digamos, el organismo de certificación aplica lo que se llama en jurisprudencia, o los abogados le dicen la interpretación de la norma, en este caso la interpretación de la resolución, y dice, bueno, la norma más aplicable o más cercana a este producto es una norma IEC de tableros para hospitales. Bueno, listo, vos vas y te van a ensayar el producto tomando de referencia esa norma. De repente estás con cajitas de luz, las de embutir. Son cuadradas, octogonales, tenés rectangulares. Bueno, vos vas y hay una norma, una IEC, que también está traducida en la Argentina, o sea, es una IRAM IEC. Bueno, y tomás esa norma de referencia. Y de repente
te pasa que, por ejemplo, querés hacer un tablero eléctrico genérico para una instalación de una casa grande, por ejemplo, de una casa de esas que tienen 4 pisos. Y vos tenés un tablero de una medida X, porque no hay una medida, y no hay una norma específica para tableros digamos, domésticos. Entonces te vas a lo más referente y ahí encontrás que hay una norma, no está traducida en Argentina, hay una norma IEC en inglés que habla de envolventes eléctricos, de las características que tiene que tener un envolvente eléctrico. Y bueno, te da características muy generales, donde no te dice medidas, simplemente te dice qué resistencia qué resistividad tiene que tener para garantizar lo que es la puesta a tierra. Te da algunos elementos mecánicos, o sea, vos tenés, la caja no se tiene que deformar ante un determinado impacto o golpe, hay un ensayo, y te dice, bueno, qué protección anticorrosiva tenés. Y le hacen un ensayo, creo que se llama de niebla salina, lo dejan en un ambiente de niebla salina que es corrosivo y se fijan cuánto tiempo tarda la caja en presentar los primeros indicios de corrosión. Y si supera el tiempo esperado en el ensayo, te lo dan por aprobado. Hoy tenés eso. Entonces, la realidad, y acá, no sé, Tincho, si me dejas contar un poco de la realidad, porque queda grabado. La realidad es que en la Argentina no sucede. Hoy por hoy, por ejemplo, en cajas de luz, no hay un solo fabricante, en cajas metálicas, perdón, en cajas de plástico sí hay varios, pero en cajas metálicas de luz, las que van embutidas, donde ponen las teclas, digamos, el módulo, no hay un solo fabricante certificado en la Argentina. Con el único fabricante más cercano a eso es un fabricante con el que yo trabajé, que tiene ISO 9001, tiene otra norma de envolventes eléctricos, pero no tiene lo de esta. Y acá lo que pasa es que la norma dista mucho de lo que el usuario necesita. El usuario en este caso es el instalador eléctrico. Y la realidad es que la norma que está aprobada es, creo, del 90, las matrices ya han cambiado. Para garantizar la parte económica de producción se usa retazo de chapa automotriz, que cada vez viene más fina, y, o sea, el espesor de la chapa cada vez es más fino por cuestiones, digamos, de seguridad y de costos. Y la norma, por ejemplo, te pide un espesor de chapa de 0,8, que es imposible de conseguir en el mercado. Y si lo compras, tenés que comprar una chapa a medida que no te dan los costos. Entonces, por ejemplo, no hay ningún fabricante que pueda estar en condiciones de certificar. O de repente, cosas que fueron haciendo los fabricantes, ampliarle la profundidad a la caja. O sea, darle más profundidad, que para el instalador es genial eso, porque tiene más espacio para poner cables. Hoy vos tenés en la caja de luz, tenés un montón de cosas, cable coaxil, cable de red, y además con más potencia necesitas cables de mayor sección. Entonces la caja no te entra dentro los cables, que quedan todos doblados, y la profundidad no afecta que después vos enganches un módulo, mientras que digamos, el ancho por alto te dé bien, no afecta, y como los fabricantes, ahí hay como un grupo de fabricantes que no quieren cambiar la norma para, digamos, los que hacen las teclas, dicen, no, porque si vos me cambias la norma, después mis teclas no van a entrar en la caja. Claro, tienen que rediseñar todos sus procesos. Y por una cuestión comercial, de hecho nosotros hicimos una presentación en IRAM para cambiar la norma, y bueno, por una cuestión comercial no lo quisieron cambiar, y quedó que no hay un solo fabricante certificado, y hoy por hoy vos vas a Easy, porque esta gente le vende a Easy, a todos los principales proveedores, y que supuestamente Easy vende solo materiales eléctricos certificados, y la realidad es que no. O sea, estamos en la Argentina y pasan estas cosas. IRAM y otros organismos no dejan de ser empresas que buscan lucro de alguna forma y tienen procesos comerciales. Así que sí, idealmente tendría que funcionar así, pero hay muchos procesos burocráticos, lentos, intereses comerciales que hacen que a veces no se pueda llevar a ese resultado ideal. Y bueno, es lo que hay. Tampoco hay nadie controlando que estas cajas, digamos, cumplan esta resolución, porque es un elemento de una instalación eléctrica que no cumple en este caso la resolución de la Secretaría de Comercio, no tiene marca S. Y bueno, no quiere decir que las cajas sean malas, las cajas son buenísimas, obviamente. De hecho, mejoras lo que dice
que tiene que ser la norma. Otra cosa que tiene la norma, en este caso lo vamos a ver, que te obliga a hacer un control por muestreo, o sea, un control por muestreo de aceptación, con un determinado AQL que es impracticable. O sea, es impracticable. Terminás agregándole costo de muestreo, o sea, porque te sale mucho más caro el control si vos cumplís la norma. Eso lo vamos a ver después, lo que es, cómo defino yo un muestreo y que tienes que ser acorde a lo que yo quiero controlar. No puede ser, digamos, mayor al riesgo. Como estas cajas salen por procesos productivos de embutido y de matrices, la variación, si vos tenés un buen proceso de calibración digamos, y de ajuste de matrices y de afilado de matrices, la variación es mínima. Y las tolerancias son de milímetros, entonces la variación puede ser en décimas de milímetro, pero como mucho, y hacer un control por muestreo con semejante AQL, que es el nivel de calidad solicitado, te hace muestrear mucha cantidad, y es impracticable. También eso lo planteamos para cambiar el AQL, y nos dijeron que no. Pero bueno, nada, eso son cosas de la realidad y también ustedes van a poder tomar decisiones en función de eso, siguiendo la lógica, ¿no? A veces no solamente el reglamento, sino que está el sentido común y su formación los va a ayudar a eso. Che, Alex, ¿esa norma está acreditada? ¿A qué te refieres por si está acreditada? Si está, solamente la emitió IRAM, pero no está aprobada por la OAA ni nada, ¿no? Sí, sí, ¿Sí está aprobada? sí, sí. Acá en la Argentina. Sí. Los países del mundo no creo que mucho más inteligentemente no le agregan requisitos dimensionales. O sea, si Ok. vos haces la caja como vos quieras, si no te la compra el mercado porque la medida no es estándar, es tu culpa. Vos asegurame la resistencia puesta a tierra, asegurame que la caja no se deforme, asegurame la protección anticorrosiva, las medidas, la verdad que yo no. La medida en este caso es una forma comercial de proteger al que tiene las matrices, que no son para nada baratas, obviamente. Sí, es como instaurar que determinados proveedores o determinadas empresas van a perpetuarse en la producción. Claro, donde los que están ahí son los que entraron en IRAM hace 50 años y se van manteniendo en el comité, o sea, las normas se discuten en un comité. IRAM tiene, no sé, 400 comités, uno por cada temita, que Sí. van discutiendo las actualizaciones de todas las normas, inclusive la ISO 9001 también. Sí, o Bueno, sea, ahora vamos a ver un poquito más adelante que IRAM es un organismo no solamente de certificación, sino también de normalización. Y justamente al ser un organismo de normalización, pertenece a un comité, ¿sí?, más grande, internacional de normalización, y obviamente discute determinadas normas llevando propuestas más para arriba, ¿no? En pocas palabras. exacto, exacto, sí, sí. Y Bueno, como, sí, no sé si respondía Javier, más o menos el contexto es ese. Sí, sí, perfecto, gracias. Javier, te metiste con uno del palo, ¿eh? Ahí te metiste con uno del palo que elaborado hace muy buen tiempo en esta empresa. Así que bueno, un poco también como contaba Alex recién, ¿no? O sea, tanto vos podés ver esto, así como las organizaciones, como el cliente puede ver esto del lado del negocio, también del lado de la mejora, así como hay organismos de certificación que ya nos vamos metiendo en el proceso de certificación y acreditación. O sea, el organismo de certificación es un organismo que en este caso realiza este proceso que está bien descrito en esta filmina, que es el proceso de certificación. El organismo de certificación en este caso estaría representado por esta tercera parte que realiza el procedimiento de certificación, ¿sí?, que en definitiva asegura, ¿sí?, por escrito, en este caso a través de un certificado, que un producto, un proceso o un servicio satisface los requisitos establecidos por los cuales viene a auditar, ¿no? Los requisitos establecidos están vinculados a una norma en particular, ¿no? La norma, yo quiero certificar una determinada norma, como dice Alex, una determinada norma de producto vinculada a un reglamento técnico, vinculada a la ley de seguridad eléctrica, perfecto, pero también puedo certificar una norma vinculada a un proceso, como puede ser la ISO 9001, o vinculada a un servicio en particular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, seguridad informática a través de la 27001. Entonces, hay distintos tipos de normas, hay organismos que se llaman, vamos a decir, a llamarlos organismos de certificación,
que se encargan en este caso de emitir, en el caso de que esta organización cumpla, ¿sí?, con los requisitos establecidos o definidos en una determinada norma, que es la que están requiriendo la auditoría, o que se realice, sí, la auditoría, van a emitir una declaración de conformidad, ¿sí?, que es en base a este procedimiento, que en definitiva, este procedimiento es una evaluación de conformidad, es lo que nosotros veníamos hablando anteriormente. Es decir, un organismo de certificación va a ser el proceso de certificación. Ese organismo de certificación, el procedimiento es una evaluación de conformidad, ¿sí?, en donde si todo se cumple, va a emitir un certificado. Ese certificado va a detallar justamente que se cumpla o no con determinados requisitos, ¿sí? Ahí un compañero puso algo, en este caso David puso, con respecto a la normalización de cajas, también afecta a toda la cadena de producción del resto de las industrias afines, para que productores puedan producir bastidores a medida universal para todas las cajas, para que los electricistas que hicieron agujeros para las cajas puedan conseguir una caja de igual tamaño si se quedaron sin esto. Exactamente, o sea, es decir, un poco lo que viene contando Alexander. Esto no afecta solamente como bien se detalló, no solamente a determinado tipo de empresas que van a seguir produciendo de esta forma, sino que también esto se extiende a otras partes interesadas, también como lo estuvimos detallando, que se pueden ver afectadas positiva o negativamente, ¿no? Obviamente muchas veces las propuestas que son para mejor requieren una readecuación de un montón de otras actividades que son complementarias y que justamente también requiere una gran inversión y muchas veces esos cambios no terminan efectuándose, por más que sean para mejor, lastimosamente, ¿no? Pero bueno, también en estas cuestiones son las que empiezan a intervenir lo que son los organismos de normalización y en este caso también empiezan a meterse lo que son los organismos de certificación. Otra cosa también importante a detallar, y como bien lo contó Alexander, es esto tiene un pro y un contra, como dijimos. Por un lado, la mejora de los procesos, por ejemplo, o el cumplimiento de determinados estándares internacionales por parte de un producto o un servicio, pero por otro lado, existen también negocios por parte de organismos de certificación, por ejemplo, no sé si habrán visto o están caminando y ven un colectivo o se subieron en un colectivo y habrán visto en la parte de atrás que hay determinados colectivos que detallan que cumplen con los protocolos anti-COVID, y cuando ven eso, abajo aparece un sellito de IRAM que dice que está certificado por IRAM, ¿no? O sea, hoy en día creo que uno de los focos de más contagio, obviamente, son los colectivos, no todos los colectivos, o los medios de transporte en general, ¿no? Pero a la vez, o de más exposición más que de contagio. O sea, es un espacio común, donde hay un espacio, o sea, es un medio de transporte o medios de transporte que justamente generan aglomeraciones y a partir de eso se pueden generar determinadas cuestiones como contactos estrechos, ¿no? O sea, y a partir de todo esto se vincula o se asocia o se piensa bastante en, IRAM en este caso pensó bastante en decir, bueno, saquemos una norma que sea el cumplimiento de un protocolo anti-COVID, ¿no? Y cuando nosotros, por ejemplo, lo vimos en un momento con un grupo de consultores y demás, y lo charlábamos y todo, o sea, uno se da cuenta rápido del negocio, en definitiva, de, bueno, cumplir con ese protocolo para que yo poder homologar y poder seguir trabajando. Así hay un montón de organizaciones de distintos tipos y distintas empresas en general que cumplen con determinados protocolos y muchas veces buscan, en este caso, organismos de certificación, en este caso anti-COVID, por ejemplo, buscan organismos de certificación, que en este caso es IRAM, a nivel Argentina, que es el que vio el negocio, por lo menos en Argentina, lo planteó y a partir de eso aparecen estas empresas que dicen, bueno, yo cumplo, entonces ya puedo funcionar, estoy habilitado porque cumplo con los protocolos. Y bueno, hoy en día yo creo que no existe un protocolo que te garantice que no vas a tener casos o contagios dentro de una organización, dentro de un espacio cerrado, etcétera, pero bueno, acá está el negocio también planteado dentro de lo que también es la búsqueda de la calidad, ya sea la calidad en procesos, en productos, en servicios. O sea, se contrastan estas dos cosas, como bien dijo también Alexander, los organismos de certificación, los organismos de acreditación, los organismos de normalización, no dejan todavía de ser empresas y de tener fines de querer lucrar, ¿no? Entonces,
volviendo un poco a las filminas y un poco analizando todas estas cuestiones, obviamente la certificación está a cargo de esta tercera parte, que son organismos de certificación, y que emiten una declaración de conformidad luego de haber hecho una evaluación de conformidad, ¿sí? Esta declaración va a estar hecha por escrito y va a ser un certificado, generalmente. Ahora bien, ¿quién dice, por así decirlo, que este organismo de certificación, ¿sí?, cumple con los requisitos para poder realizar, por ejemplo, auditorías de producto, auditorías de procesos, auditorías de servicios? Bueno, ahí aparece lo que es el organismo de acreditación, que justamente es un reconocimiento. O sea, la acreditación en sí también es un procedimiento, en este caso, que está vinculado a un reconocimiento formal, ¿sí?, que hace otra tercera parte, en este caso es un organismo de acreditación, a una entidad, que en este caso son los organismos de certificación, o sea, estas terceras partes que realizan una declaración de conformidad, garantizando que estos organismos de certificación o estas entidades cumplen con requisitos, ¿sí?, con los requisitos especificados, y son competentes, en este caso, para desarrollar actividades vinculadas a lo que es la evaluación de conformidad, ¿sí? Entonces, este proceso de acreditación le da entidad a los organismos de certificación para que puedan realizar el procedimiento de certificación o el procedimiento de evaluación de conformidad, ¿sí? Y a partir de esto, que estos certificados, como bien contó Alex, en base a una determinada norma, en este caso de seguridad eléctrica, tengan validez, ¿sí?, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, según qué validez y qué nivel de acreditación tenga la normativa en cuestión, ¿sí? Hay normas que están acreditadas a nivel nacional, hay normas que ni están acreditadas, hay normas de especificaciones técnicas que no están acreditadas, y hay normas que están acreditadas a nivel internacional, ¿sí? Entonces, en definitiva, el proceso de acreditación o esta tercera parte, este organismo de acreditación, que justamente, en este caso, diga o verifique o constate que un organismo de certificación cumple con los requisitos y es competente para desarrollar evaluaciones de conformidad, va a emitir una declaración de competencia. O sea, esta organización, este organismo de certificación es competente para realizar el proceso de certificación, ¿sí? ¿Quedó claro esto? Sí, sí. Bien, Claro. ¿alguna duda? Nada, ¿estamos bien? Bueno, seguimos entonces. Ahí está, Una Pablo. pregunta. Sí, Sí, un organismo de conformidad sería, por ejemplo, Buró Veritas, o, o ¿qué ¿cómo, sería cómo? Buró Veritas? Buró Veritas, Sí. ¿qué papel cumple, digamos? El Buró Veritas es un organismo de certificación. Acá, planteado en la Argentina como está, es un organismo de certificación, ¿sí? Entonces, en este caso, el Buró Veritas realiza auditorías. Por ejemplo, si yo fuera una organización, me realizaría una auditoría de tercera parte, ¿sí? Ese organismo de certificación, en este caso, realizaría lo que es en el caso de que yo cumpla con los requisitos, emitiría por escrito un certificado que sería una declaración de conformidad de que yo como organización cumplo con los requisitos de la norma que ellos vienen a auditar, ¿sí? La norma que ellos vienen a auditar es la que yo solicité, la cual puede estar vinculada a un proceso, a un producto o a un servicio. Claro, gracias. De nada, Pablo. Bien, continuamos entonces. Bueno, ahora vamos a definir un poco lo que es normalización en sí, que en definitiva es el proceso de elaborar, aplicar y mejorar normas, ¿sí?, que aplican a distintos ámbitos, ya sea el ámbito científico, industrias, procesos que estén vinculados a cuestiones económicas, etcétera, con el fin de ¿qué? De ordenarlas y mejorarlas. En definitiva, es lo que tiene que ver, como lo que contó Alexander recién, son espacios, grupos, comités que estén tratando determinadas normas con el fin de generar nuevas normas o aplicar nuevas normas o mejorar las ya existentes, las cuales van a estar vinculadas a distintos ámbitos, ¿sí? Con el fin de que, en definitiva, el último fin es ordenarlas y mejorarlas a estas organizaciones, ¿sí? Entonces, nuestro organismo de normalización argentino es, en este caso, el IRAM, ¿sí? En definitiva, y a partir de eso, yo les quería mostrar un video rápido de cómo también las normas están presentes en casi todos los aspectos.
Esto es así. Sí. Esto acá. Ahí está. Bien, ¿se escuchó? No, ¿No se No, escuchó escuchamos. nada? Me hubieran avisado antes. Bueno, pará. Les voy a pasar acá el link, después para que lo vean. Pero en definitiva, a ver, vamos a resumirlo un poco para que quede bien claro. O sea, la idea de ese video es un video de presentación, en este caso de IRAM, etcétera, como organismo de normalización, de argentino, etcétera. Pero un poco la idea es cómo ver un poco que las normas están presentes en casi todos los productos que nosotros utilizamos. De hecho, si ustedes van y miran la mayoría de los productos, van a encontrar algún sello de algún ensayo realizado a una al producto, o también cuando van a una organización, empiezan a buscar, van a encontrar seguramente certificaciones de procesos y demás. Y un poco también hasta uno se mete en una página web y generalmente va a haber organizaciones que lo están mostrando constantemente. También hay otras organizaciones que lo muestran en sus camionetas o medios de transporte, etcétera. Entonces, la idea un poco de este video, antes había otro video que lo dejé de encontrar, que justamente muestra cómo, en definitiva, las normas están presentes en todo y cómo se regulan cada uno de los productos, ¿no? Es un poco la idea de mostrar que en realidad esto parece algo muy alejado, cuando en realidad todo es muy cercano a lo que estamos viviendo o hasta cada uno de los productos y servicios que estamos utilizando. Alex, ¿vos querés decir algo? No, perdón. Ah, Cuando iba a hacer un chiste cuando no cuando no tenía el audio del video, pero me arrepentí. che, pero me hubieran avisado que no se escuchaba. Bueno, después ahí le mandé el link para que lo vean, pero en definitiva es como que van mostrando todo. De hecho, fíjense, la última imagen es la de una heladera y al lado está obviamente la etiqueta de eficiencia energética, y ahí abajo dice IRAM, que es un poco la que veníamos planteando, creo que estaba por acá, ¿no? Que es esta de acá, esta etiqueta de acá, ¿no? Y abajo estaba IRAM justamente también detallando estas cuestiones. Obviamente, como bien dijo, recién preguntó, creo que era Pablo, o sea, hay organismos de certificación
hay otros organismos de certificación que pertenecen a otros países y demás. Claro, los vamos a ir viendo un poquito para que tengan una idea, ¿no? Martín, ¿te puedo hacer una consulta con respecto Sí, a eso? Si es sí, IRAM el único que certifica eso, ¿por qué ponerle una heladera de tal marca, dice ponerle A más, es como la más alta, después viene A más, y en otra es A, B, C, o sea, y por ahí es la misma, la más alta, la misma eficiencia energética, pero distinta letra, digamos? exacto. A partir de eso juega mucho el hecho de, primero, el año en que está hecha cada una de las heladeras. Fíjate muy bien esas cosas. O sea, la etiqueta de eficiencia energética que tenga A sola, por ejemplo, la que mostré recién, es una heladera vieja, comparada con la que tiene A++. Las categorías o la categorización siempre está estructurada y está estandarizada. Lo que te va a cambiar son los años en la que cada una de las heladeras fue construida y en base a justamente cuando fue importada, qué ensayo se le hizo y qué etiqueta se le puso, ¿sí? Pero en definitiva, hoy en día deberíamos tener todas con A, B, C, D, E, F, G y así. O sea, todas deberían estar estructuradas de esa forma. Pero obviamente, si yo voy a ver mi heladera que tiene, ponele 5 años de uso, seguro que no voy a tener la etiqueta con A++ o A++, ¿sí? En cambio, las heladeras más nuevas sí te van a poner esa etiqueta, ya que justamente se están optimizando, y esto tiene que ver con la mejora de los productos, en donde justamente cada vez se consume menos trabajo, la idea es que consuma menos trabajo, consuma menos energía y genere más trabajo, ¿no? Esa es un poco la idea de ir mejorando los productos generalmente asociados a electrodomésticos. ¿Se entendió? Sí, gracias. Así que bueno, hay en algunos productos, si bien nos estamos metiendo bastante en los electrodomésticos, en la seguridad eléctrica y demás, esto va para todo tipo de productos y como vimos también de otros procesos, ¿sí? Y en definitiva hay determinados objetivos que se busca cumplir con lo que tiene que ver con la normalización. Por un lado es la aptitud para el uso, ¿no? La aptitud para el uso del producto de usufructuar un determinado servicio. También se busca que las normas sean compatibles e intercambiables, ¿sí? Compatibles entre otras, intercambiables que sepan justamente estar relacionadas a normas homólogas en otros países, por ejemplo. Que se promueva lo que es la seguridad, lo que es la salud, la protección del medio ambiente y la protección del consumidor principalmente. O sea, como bien vimos, se nutren y es un ida y vuelta lo que se gana con el consumidor. El consumidor le da, en ese caso, uso a las normas para garantizar determinada seguridad en el uso o usufructuar de determinados servicios, pero a la vez las normas se nutren de los puntos de vista o de las necesidades de los consumidores para justamente ser más útiles y compatibles, ¿no? O sea, estar más relacionadas a lo que verdaderamente requiere el consumidor. Por ejemplo, en este caso, el punto de vista de las normas que planteaba Alexander, bueno, no se están teniendo, y como también planteaba uno de sus compañeros, no se están teniendo en cuenta un montón de partes interesadas. O sea, ya sea con la mejora de la norma, no se tienen en cuenta a determinadas partes interesadas. Y mantener la norma actual también implica, o sea, la mejora van a verse afectadas otras partes interesadas que tal vez no son tenidas en cuenta, pero el mantener esa norma también están afectando a otros, ¿no? Entonces, es un poco ese ida y vuelta y es un poco también, también que en este caso el rubro, es un rubro, o sea, es un rubro antiguo, son comités creados de hace un montón y son personas o partes interesadas que están metidos adentro de ese comité que no tienen muchas ganas de cambiar porque ya tienen todo instaurado bajo una determinada metodología, ¿no? Entonces, en definitiva, no se quieren meter en un cambio que los afecte o que termine afectando a personas que proveen algún determinado servicio que puede ser complementario, etcétera. Entonces, deciden quedarse bajo una determinada forma, y bueno, y también un poco como dice Alexander, en cierto punto estas cosas también estamos en Argentina, hecha la ley, hecha la trampa, el comité también está planteado para, en teoría, mejorar las normas y ayornarlas, y sin embargo están protegiendo un poco sus propios intereses, ¿no? Y ahí es lo que también uno podría plantear con el conflicto de intereses, ¿no? O sea, ¿quiénes son los miembros del comité que van a intervenir? ¿Tienen la imparcialidad como para poder opinar y tratar de mejorar las normas o verdaderamente en realidad son intereses propios de no querer mejorar? Entonces,
en el no querer mejorar, ¿a quién estás beneficiando? ¿Estás beneficiando efectivamente a las partes interesadas, al consumidor final? ¿Estás beneficiando al que va a realizar la instalación, etcétera? ¿O estás beneficiando a determinadas organizaciones para que nunca redefinan o rediseñen sus procesos? Entonces, esas cuestiones son las que hay que tener en cuenta a la hora también de ver quiénes son los que están normalizando, ¿sí? En este caso hablamos mucho de IRAM, porque obviamente nos metemos con el organismo de normalización argentino, pero obviamente también es un organismo muy antiguo, cambió un montón de veces, hasta ahora también redefinió su logo, hizo también otros cambios, etcétera, pero en algunas cuestiones sigue muy antiguo, sigue muy anticuado, y sin embargo, y también es el primer, si no me equivoco, es el primer organismo de normalización en toda Latinoamérica que se creó. Entonces, tiene esas cosas de antiguo, trata de redefinirse, pero en el aspecto, en la imagen que da hacia afuera, pero sin embargo en determinadas cuestiones sigue muy chapado a la antigua. Creo que el presidente actual de IRAM es un uteniano, es una persona, un ex UTN, es un ingeniero, no me acuerdo, creo que es mecánico, o electrónico, o eléctrico, no me acuerdo. También nosotros con la desde la UTN en un momento también quisimos tener un acercamiento para certificar con IRAM. Nosotros estamos certificados con el TÜV Rheinland, que es otro organismo de certificación, como bien otro compañero dijo, el Bureau Veritas. Hay muchos organismos de certificación. Y bueno, en ese momento también, al tener un presidente de IRAM que era de la UTN, creímos conveniente, pero en determinadas cuestiones todavía no afinamos esa relación como para poder trabajar en conjunto, ¿no? Así que bueno, esas cuestiones también suceden. Están en todo esto, más allá de que está la calidad y está la mejora continua y está orientado a la mejora de procesos, estandarizar procesos, a la mejora y bienestar de, ya sea desde un accionista, un presidente, un gerente, hasta un operario, están estas cuestiones que todavía intervienen y te terminan afectando en cada uno de los procesos, ¿no? Después hay intereses de parte de los consumidores, en definitiva, para la normalización. En definitiva, lo que quieren es que las normas sean obviamente de calidad y que tengan una buena performance, que promuevan lo que es la seguridad y la salud, como dijimos antes, que también minimicen el efecto del impacto ambiental que pueden llegar a tener. O sea, la mayoría de muchas normas hoy en día se están alineando bajo una misma estructura, que se llama estructura de alto nivel, que después las vamos a ver un poquito más a profundidad, pero que en definitiva también lo que buscan en todas estas cuestiones es mejorar, justamente entre otras cosas, mejorar la ergonomía del personal, o sea, las posiciones que sean ergonómicamente factibles y que no afecten justamente al personal que está trabajando, pero a la vez minimizar todo lo que tiene que ver con producción de todo lo que tiene que ver con residuos, tratar de reciclar, el tratamiento de cada uno de los residuos, ya que se dividan en residuos urbanos, industriales, peligrosos, patogénicos, etcétera. Bueno, que todo tenga un tratamiento y un seguimiento. Hoy en día, hasta los mismos clientes, cuando te vienen a auditar, buscan también que ese tratamiento sea lo más efectivo posible, que haya evidencia de ese tratamiento, etcétera. Hoy en los checklists que te mandan los clientes diciéndote, cumplís con esto, cumplís con esto, cumplís con esto, y después te voy a auditar. Muchas veces en esos checklists hay un apartado solo al tratamiento de los residuos y cómo vos cada uno de esos tipos de residuos los vas tratando y con quién trabajás y con qué proveedor, etcétera. Entonces, esto tiene un impacto muy, muy grande. También todo lo que tiene que ver con accesibilidad, ¿sí? Y uso por consumidores vulnerables, o sea, tratar de orientarse a lo que es la defensa del consumidor. Información sobre productos y servicios, como puede ser, por ejemplo, lo que es el etiquetado. O sea, hoy en día, no sé, el año pasado se estaba discutiendo mucho la ley de etiquetado, en donde justamente se obliga a las organizaciones a detallar y a ver bien qué es lo que ponen como información nutricional, pero a la vez el contenido de azúcares. A otras en otras partes del mundo se las está impulsando a que determinados colores estén orientados a el contenido de azúcar que tienen los productos. Y sin embargo, el etiquetado, por ejemplo, en la industria alimenticia, en lo que tiene que ver con auditorías y demás, viene de hace un montón. Y se viene planteando y discutiendo hace un montón de tiempo. Y para la industria alimenticia, por ejemplo, esto no es nuevo. Es algo que ya viene hace un montón. Y bueno, hoy en día se puso en boca de todos, se puso en el debate, se planteó como ley, se generó un equipo técnico de personas muy conocidas y otras no tanto, justamente para pregonar un poco su aprobación. Y obviamente
aparecen otras marcas que obviamente esto no les es conveniente y obviamente siempre intervienen uno y otro, es un tira y afloje de todos los lados, ¿no? Y bueno, por ejemplo, también otros temas asociados al tema de comercio global, ¿sí? Interoperabilidad, o sea que esto pueda ser aplicado para todos los ámbitos y que justamente cada vez sean más amplias las normas, pero por otro lado más puntuales en otros aspectos, ¿no? Si vamos a analizar un poco lo que es la pirámide de Kelsen, o sea, los distintos niveles de normalización, podemos ver que tenemos las normas internacionales, que son las ISO, IEC, ITU, etcétera. Después tenemos las normas regionales, ¿sí? Las normas nacionales, en donde interviene IRAM. Las normas sectoriales, como puede ser ASME y demás, que están vinculadas a determinados rubros, a determinados puntos de organizaciones. Y después las normas empresariales, ¿sí? Que son las que definen internamente cada una de las organizaciones, como pueden ser procedimientos internos o lo que tiene que ver con especificaciones de producto o determinados requerimientos que justamente estén detallados de parte de los clientes y que las empresas tengan que cumplir, ¿no? Entonces, esta es la pirámide planteada, en donde más arriba obviamente tenemos las normas ISO. En definitiva, si bien no pudieron escuchar el video, si bien al principio estaba esta imagen de justamente el Consejo Mundial de Normas, ¿sí? Que en este caso es el World Standards Corporation, en donde intervienen o donde están participando lo que son ISO, IEC e ITU, ¿sí? En definitiva, ISO es la Organización Internacional de Normalización, ¿sí? International Organization for Standardization en inglés, y intervienen estas tres áreas. Dentro de lo que es el Consejo de ISO, es también en donde están los comités de normalización, ¿sí? Que están dentro de, en este caso en la Argentina, dentro de IRAM. Entonces, ¿por qué es nuestro organismo de normalización? Entonces, comités de normalización, los comités de normalización, arriba está IRAM como organismo de normalización y a partir de esto IRAM pertenece en este caso a ISO como parte integrante de otras organizaciones que están involucradas, que son distintos organismos de normalización, que están casi generalmente representados uno por cada uno de los países, que en este caso son 165 países aproximadamente. Bien, en definitiva el Consejo Mundial de Normas, ¿sí? Lo que busca en los aspectos que se mete es en la certificación de productos, procesos y sistemas. Y cuando hablamos de sistemas, hablamos de sistemas de gestión de calidad, de medio ambiente, de seguridad y salud del trabajo, de seguridad informática, de inocuidad de los alimentos, etcétera, ¿sí? Por otro lado, interviene en lo que es la acreditación de organismos de certificación, ¿sí? O sea, estos organismos de certificación que estén acreditados, en la acreditación de laboratorios, ¿sí? De calibración y ensayos, que esto lo vamos a ver bastante más al final de la materia, pero es un tema que vamos a ver, todo lo que tenga que ver con organismos de acreditación y que realicen determinados ensayos, y acreditación de organismos de inspección, ¿sí? No en este caso vamos a hablar del gobierno de la ciudad y demás, sino que hay organismos que realizan inspecciones en determinados procesos, por ejemplo, un puente grúa, ¿sí? Que es un equipo de izaje, que en definitiva levanta determinadas cargas y, por ejemplo, puede levantar una carga en el medio del puerto con viento y que levanta distintas cargas variables entre tanto y tantas toneladas, pero también puedes tener un equipo de izaje que trabaje en la minería y que levante otro tipo de cargas en otro determinado espacio a nivel ambiente, en otro ambiente, con distintos tipos de vientos, etcétera, y que también lo puede afectar. Bueno, todo esto hay organismos que son organismos de inspección que se encargan justamente de controlar estos determinados equipos. ¿Hay otros equipos que son inspeccionados? Sí, hay un montón de equipos que son inspeccionados. En este caso, por ejemplo, le doy el ejemplo de esto. Pero después hay organismos de inspección de granos, y organismos de inspección de petróleo, en este caso hablamos de equipos de izaje, etcétera. Hay muchos organismos de inspección también que están metidos, ¿sí? Están orientados a un producto o a un determinado equipo que realiza un determinado proceso, ¿no? Y todo esto está regulado por el Consejo Mundial de Normas. Bueno, armando un poquito más, ampliando un poquito de lo que hablábamos, ISO, en definitiva, es International Organization for Standardization, es uno, ¿sí? De los organismos nacionales los organismos que intervienen, en este caso, el Consejo Mundial de Normas, y fue fundada en 1947 en este caso, con sede en Ginebra, Suiza, e integrada por 165 países, ¿sí? Entonces, es un poquito cómo está ISO plantada dentro del WSC. Ahora bien, como bien dijimos, está IRAM,
¿sí? Como uno de los organismos de normalización, pero también hay otros organismos. Por ejemplo, Chile tiene el IN, Estados Unidos tiene ANSI, IRAM en Argentina, ¿sí? AENOR, por ejemplo, en España, DIN en Alemania, que es uno de los organismos de normalización bastante más, con más impacto a nivel mundial, UNI en Italia, AFNOR en Francia. Por ejemplo, en su momento, la UTN había firmado un convenio con AENOR con el fin de poder acceder a las normativas propuestas por AENOR, que era un banco de normas a las cuales tanto los alumnos como los docentes como los no docentes podían acceder siempre y cuando estuvieran conectados a la red de la UTN, o sea, la red de Wi-Fi y demás de la UTN. En su momento se utilizó bastante, ya el convenio se cayó en su momento, la idea también era reflotarlo o trabajarlo con IRAM, ¿no? En su momento. Algo importante es que antes IRAM se llamaba Instituto de Racionalización Argentino de Materiales, ¿no? Sigue manteniendo en este caso las siglas, pero ahora es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ¿sí? Ha cambiado lo que representa, ¿sí? Antes era mucho más puntual, ahora sigue manteniendo la sigla de IRAM, pero en este caso es Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Como organismos de acreditación, como bien planteamos, el organismo que nos representa a nosotros en Argentina es el OAA. Sin embargo, está ANAP en Estados Unidos, en Brasil está NIMETRO, en España el ENAC, que también es un organismo muy importante, en Alemania el DAR, y el Reino Unido tiene UCAS, que también es un organismo de acreditación muy interesante y muy importante a nivel internacional directamente. Y por otro lado, los famosos y con los que seguramente ustedes en su vida laboral en algún momento se van a contactar, que son los organismos de certificación. Como bien planteaba alguno de sus compañeros, está el Bureau Veritas, que pertenece a Francia, pero después tenemos Intertek en Estados Unidos, IRAM en Argentina, que también, fíjense, que también figura o funciona como organismo de normalización, DNV de Noruega, ¿sí? Después está el RINA en Italia, SGS en Suiza y el TÜV Rheinland, en este caso de Alemania. Por ejemplo, la UTNBA está certificada ISO 9001 bajo, en este caso, el organismo de certificación que es externo, que es el TÜV Rheinland. ¿Con qué organismos me ha tocado trabajar a mí, por lo menos? A mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, con IRAM, con Intertek, con DNB, con el Bureau Veritas, con SGS. Lo que sucede mucho en todo este proceso generalmente es que los auditores van moviéndose un poco, siempre se casan, ¿no? Con un organismo de certificación. Entonces, realizan auditorías para ese organismo de certificación. Por ejemplo, hay auditores que empezaron en DNB, en este de Noruega, ¿sí? Y posteriormente se pasaban a Intertek, y después se iban al TÜV Rheinland, y así seguían girando, en pocas palabras, ¿sí? Obviamente, a cada auditor le convendrá más uno u otro económicamente, según el reconocimiento, etcétera, pero también pasa mucho que hay muchas veces que los auditores tienen este valor agregado de que cuando vienen y te auditan, muchas veces te suma mucho más un determinado auditor que otros auditores que vienen a auditarte capaz la misma norma, pero te agrega más valor porque tiene una visión mucho más transversal o porque le toca auditar muchas organizaciones asociadas al rubro donde se mueve tu organización, o porque verdaderamente la forma en que plantea los hallazgos, que después vamos a ver cómo es, o sea, las posibles mejoras, vamos a llamarlo hasta ahora así, que pueda plantear el auditor, te sirven y te agregan valor y no son burocráticas y no son de alguna forma negativas para la organización. Entonces, muchas veces pasa que uno va siguiendo, o sea, por ejemplo, en mi transcurso como consultor, a veces empiezo con un organismo de certificación, pero después veo que hay determinados auditores que a nosotros, o a mí en este caso, me agregan valor, y entonces digo, bueno, cambiemos a a otra organización, le digo, bueno, en este caso yo me muevo siempre con, por ejemplo, DNB, pero ahora vamos a certificar por el TÜV Rheinland. Porque yo sé que hay determinados auditores que sé que suman valor, ¿sí? Que agregan valor y que está bueno para las organizaciones. También hay distintos tipos de organizaciones. Hay organizaciones que hay también cómo ven el certificado. A mí me gusta trabajar mucho con las organizaciones que verdaderamente le agrega valor y que verdaderamente se preocupan por mejorar sus procesos y no solamente porque quieren dar una imagen al cliente o marcar un valor diferencial con el cliente. Entonces, generalmente uno busca un determinado tipo de organismo de certificación que esté vinculado, que vaya por ese lado y no que vaya por el lado comercial o que te digan, bueno, vas a certificar sí o sí, ¿no?
Eso es lo que por lo menos siempre a mí me pasa. Hay otros, por ejemplo, DQS es otro tipo de organismo, en donde también en algunos casos tenía una forma de trabajar en donde se movía más bueno, llamame, decime qué tenés y veo si, digo, y te lo certifico, y punto. Y sin embargo, también ha cambiado un montón. Muchas veces los organismos es como que de repente son así y después son así, cambian en su totalidad de la noche a la mañana y es algo que está bastante piola, porque también, no sé, se dan cuenta de sus errores. También hay muchos organismos de certificación que la pata administrativa tiene un buen acompañamiento y hay otros organismos de certificación que son muy estrictos, ¿no? O sea, por ejemplo, he recibido auditorías de DNB de la parte alimenticia y, por ejemplo, han tratado a la empresa alimenticia como si fuéramos Kinder, más o menos. Es decir, como si fuéramos una multinacional y trabajamos en 100 puntos. Cuando en realidad era una empresa de alimentos que era una pyme que estaba creciendo y teníamos un montón de falencias todavía por mejorar. Y a la vez hay otros organismos que entienden mucho más y que a la vez, por ejemplo, se están dando cada vez más, y más con esto de la pandemia, reuniones entre equipo consultor y área de calidad con el auditor, contándole un poco la situación, pudiendo blanquear algunas cuestiones y también afinar algunas cuestiones que en otras veces es mucho más difícil de trabajarlas, ¿no? Hay organismos de certificación que son mucho más cerrados y solamente la primera comunicación la tiene el auditor cuando va a estar presente en la auditoría de certificación, ya sea de producto, servicio o proceso, en la empresa y punto, y no hay otro punto de contacto. Hay también espacios en donde el personal administrativo juega un gran papel en lo que es la gestión de fechas y demás, que te agregan mucho valor, porque no siempre toda la dirección o toda la empresa puede todos los días certificar, tienen que ordenarse y demás. Entonces, eso también te suma mucho cuando tenés un área administrativa que también te gestiona muy bien los que son los tiempos, las posibilidades, la oferta horaria y de días para la auditoría, etc. Entonces, todas esas cosas suman mucho y muchas veces estas personas migran de un organismo de certificación a otro, entonces muchas veces uno dice, bueno, yo quiero seguir con este auditor o quiero buscar a este auditor o a estos tipos de auditores y bueno, hoy sabemos que están en tal organismo de certificación. ¿Sí? Entonces esas cositas son a veces las cuestiones ocultas que manejan los consultores o lo que manejan las personas que trabajan en el área de calidad y que saben más o menos para dónde va o qué organismo de certificación están repuntando por sobre otros, ¿no? No todos se mantienen de la misma forma. Hay algunos que empiezan a resurgir cada vez más fuerte y otros que no tanto. ¿Sí? Entonces van variando bastante. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? Bien, entonces seguimos. Bueno, entonces continuamos un poco con el Sistema Nacional de Normas, en definitiva, con lo que tiene que ver también con normas, calidad y certificación, en donde se ve toda la estructura, ¿no? Un poco está el Foro Internacional de Acreditación, en donde después están los organismos de normalización y los organismos de acreditación. Los organismos de acreditación dependen directamente del Foro Internacional de Acreditación, pero por otro lado tenemos a todos los organismos de certificación, laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración y también de personas, acreditación de personas, que es algo también importante que interviene. O sea, yo para ser auditor no es que no es que me postulo y en base a mis competencias solamente yo soy auditor, sino que generalmente me tengo que formar como auditor, tengo que hacer un curso, que generalmente son cursos de auditor líder, que están dados por organismos que están acreditados, que generalmente son organismos de certificación, que también están acreditados para formar personas, se llama acreditación de personas, y a partir de eso, esas personas pueden ser auditores, ¿no? Entonces también eso está regulado, ¿sí? Y justamente tiene que estar acreditado en la Argentina por el OAA. Entonces, lo importante es que todo esto depende del Consejo Nacional de Normas de Calidad y Certificación. Base a esto es toda la estructura organizacional, por así decirlo, a nivel nación que tenemos, en donde obviamente IRAM nos representa como organismo de normalización y el OAA como organismo de acreditación. A la vez, otra vez aclarando, IRAM también es un organismo de certificación. ¿Sí? Por eso la independencia se genera en que el organismo de normalización no regula nada de los organismos de certificación. Corren por totalmente lados distintos. Bien.
Bueno, por último, para cerrar un poquito, algunas nociones de lo que tiene que ver con IRAM, ¿sí? En definitiva, es un organismo no gubernamental, está fundado en 1935 y como bien les había contado, es el primer organismo de normalización en toda América Latina, ¿sí? Por otro lado, tenemos al OA, que es una entidad sin fines de lucro, ¿sí? Creada dentro de lo que es el Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación, bajo el decreto 1474/94. Más arriba de lo que es el Consejo Nacional de Normas de Calidad y Certificación está la Secretaría de Industria, Comercio y de la pequeña y mediana empresa, que justamente es la que regula en este caso también al otro consejo. Un poco a partir de todo esto es donde se entabla el OA y a partir de todo esto es donde también está este organismo de normalización que es IRA. Bien. Y hasta acá vamos a llegar por hoy, ¿sí? La clase que viene vamos a ver lo que tiene que ver con los principios, con el sistema ya nos vamos a meter en el sistema de gestión de calidad y en los principios del sistema de gestión de calidad. A partir de esto les consulto si tienen alguna duda, alguna cuestión que quieran consultar. Por mi parte, no. ¿Nada? No, pero creo que Tampoco. estuvo claro todo. Bueno, Todo claro, bien, profe. entonces. Bueno, entonces. Profe, yo tengo una pregunta, pero Sí, Guadalupe. no del primario. ¿Hay fecha de parcial ya? Porque no la encontré. No, todavía no la definimos, la vamos a dejar para la clase que viene. La clase que Bueno, viene, yo ya dije que en esta clase o la que viene, ya la teníamos cerradita. Buenísimo. Perfecto. Bueno, chicos, entonces los despido. Que tengan Martín, buena una semana. cosita más. Sí, Javier. Perdóname, el otro día se me y no escuché toda la clase, pero no la vi subida. ¿Puede ser que no esté la segunda clase o a mí no lo puedo encontrar? Fíjate Falta la cuando la segunda. clase está subida, ¿eh? No, en el campus Está falta. subida al drive. Está subida al Está subida drive. al drive, pero falta No en el al campus. campo. Ok. Ahora Seguramente arreglamos. ahora la subimos también al campus, entonces. Ah, ok. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, estimados y estimadas, nos vemos la semana que viene, el próximo martes, y continuamos con esta unidad. Buena semana, Dale, profe. nos vemos. Gracias, buena semana. Dale, un saludo, que estén bien. Hasta Chao, luego. chao. Chao, Buena nos semana. vemos. Chao, chao. ¿Profe? Sí, Sí, yo me agregué Victoria. al curso. Sí, yo le mandé un mail la semana pasada porque me agregaron al curso el martes. Ok, No Victoria. no estoy en el aula virtual, nada, no sé cómo ver las clases anteriores que me perdí. Listo, ahora vemos, Victoria. Yo ahora voy a mirar el mail a ver si Sí, lo tengo. Se me habrá traspapelado. Y sí. ya le comento a Alex y todo para que te cargue. Dale, Y te genial con- entonces, profe. Muchas Dale, gracias. perfecto. Un Hasta luego. saludo. Chao, chao. Chao, chao. Profe, yo le puedo hacer una consulta más particular. Sí. Lucía, ¿me hablaste? Sí, Dame un sí. segundito. Sí, dale. Ahí estamos, ¿me escuchás? Sí, Sí. perfecto. Yo había cursado con usted en el 2019. Sí. No sé si, no creo que se acuerde. En forma condicional que me iba a anotar al año siguiente y por cuestiones administrativas no me pude anotar por Creo que cupos y tengo tu demás. cara, Lucía, ¿eh? Creo que me acuerdo. Sí, Sí, prendo sí. la cámara. Sí, no, tranquila, pero igual te vi en la foto y digo, ok, ya creo que sí. Ok. Y bueno, nada, me dijeron, bueno, capaz algún profesor lo puede llegar a contemplar un año más, porque nada, el año pasado fue un caos la inscripción. Y bueno, Sí. nada, saber si estoy en condiciones todavía o si me vuelvo a meter a la cursada. Yo por este motivo tampoco me agregué a ningún grupo todavía ni nada, porque nada, no quería meterme en un grupo de trabajo y después dejar en banda al equipo y demás. Está bien. Lucía, si te parece, mandame un mail
Sí. contándome tu situación y a partir de eso yo lo consulto. Vos lo hablaste con el departamento industrial, ¿no? Este año no, lo había hablado el año pasado, digamos. Bueno, mandame un mail contándome tu situación, que yo lo hablo con el departamento industrial y a partir de eso vemos qué acción tomamos. Dale, perfecto. Buenísimo. Dale. Bueno, perfecto, Lucía. Dale, gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Hola, ¿cómo andan? Quería hacer una consulta. Sí, Florencia. Quería preguntar, porque ustedes nos dan como acceso muy fácil y muy copado a las grabaciones, al material de estudio, si ustedes también facilitan o no quieren facilitar lo que son parciales de años anteriores. Florencia, con respecto a parciales de años anteriores, nosotros desde la cátedra no facilitamos, pero sí somos conscientes de que circulan y también cuando nosotros hacemos las entregas de los parciales de forma virtual o mismo en clases, cuando eran presenciales y demás, también todos tenían la posibilidad de sacarle fotocopia, escanearlos, hacer todo, ¿no? Pero de nuestro lado no es que generamos un banco de parciales para que los alumnos puedan tener acceso. Ok, más que nada porque veo las clases, se entiende perfectamente y después digo, cuando vaya al examen, no tengo ni idea cómo van a tomar, porque todo se entiende y parece toda una conversación. ¿Todos qué? Todo se entiende y parece como una conversación, entonces me cuesta saber qué es lo que se toma. Bueno, Siempre me pasa con las materias de este estilo. Bueno, en definitiva, es que es un poco una conversación y es un poco todo lo que venimos planteando de este lado, ¿no? O sea, la idea es hacerlo ameno, hacerlo entendible, que la parte técnica o la parte más teórica sea lo menos teórica posible y que la parte práctica sea lo más práctica posible, justamente. La idea es, o sea, nosotros lo que damos de material de estudio son las filminas y obviamente las clases, y eso suma, en realidad sobra para poder rendir bien un parcial, sobra para poder aspirar a una promoción y sobra también o alcanza mucho para poder rendir un final en el caso de que deban rendirlo. O sea que de ese lado no hay ningún impedimento. Bueno, O sea que